somos Flor y Juan de Rodando hacia la Libertad. Buen día. Buen día, nos levantamos a las 5 de la mañana tempranito para cruzar la frontera para evitar los 2 kilómetros de fila que suele haber todos los días. Y bueno, acá estamos 5:30, ya hicimos el control de sanidad y tenemos 10 coches adelante. Vamos a ver si cruzamos. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Qué te presento? Documentos de todo. ¿Y la cédula? ¿La camioneta? Ahí está. Cédula. ¿Hasta dónde van? Hasta Florianópolis. Florianópolis. No, acá vas derecho nomás a Brasil, acá Sí. no tenés fila ni nada. En la aduana de Brasil cruzás y estacionás a un costado y ahí bajás a buscar a alguien. Perfecto. Gracias, Capo, que queda. Salimos de la Argentina y estamos ingresando a Brasil. Muy sencillo, lo único que hicimos fue pasar por el puesto de sanidad, mostrar nuestro calendario de vacunación, nuestras 2 vacunas, y nos dieron un papelito que seguramente lo vamos a mostrar ahora. Así que bueno, vamos a ingresar. Hola, buen día. ¿Qué tal? Para hacer migraciones hay que seguir. Estaciona lá na frente, aí vem fazer entrar aqui na Polícia Federal. Ok. Ok, gracias. ¿Vos que entendés portugués? ¿Dónde dijo que había? No, dijo que estacionemos acá, pero dice aduana, así que. Bueno, nada. ¡Ya estamos en Brasil! ¡Eh! Súper sencilla la entrada, el ingreso. No le entendí nada al señor, pero no importa. Nos dieron 90 días. Eu falo pouquinho portugués. Ey, nadiña, nadiña. Eu. Así que tenemos 3 meses para disfrutar este bello país hermano. Rodando hacia la libertad internacional, señores. ¿Qué les parece? ¿Se lo imaginaban? Y si estás por venir a Brasil, te cuento. El mejor horario para venir es a la mañana, bien temprano, hasta las 7 de la mañana. Ya si venís después de las 7 de la mañana, venite con toda la paciencia y con un vaporizador de agua para no morir en el intento por el calor que hace en la fila de 2 kilómetros que se arma. Y después, para pasar, lo único que necesitas es el comprobante de tus vacunas y el documento. Nada más. Que nadie te mienta, como nos han mentido a nosotros que necesitabas una declaración jurada. No, nada. Mentira. Venís acá, Migraciones, llenás el papelito, lo presentás con tu documento. Nosotros presentamos el pasaporte al final, entonces nos dijo el señor que no necesitábamos ese papelito, pero no importa. Passagem libre a Nova Conceição. ¿Cómo manejo el idioma? Zafamos el primer peaje. Zafamos el primer peaje. Você vai ser um huevinho.
¿Vos, O sea, yo. Va a ser hueviño y hace cacona. Más hambre que el Chavo del 8 se llama. Segundo peaje libre. Bueno, ahora sí, ya estamos en Cascavel, esta ciudad acá de Brasil. Vinimos a, ¿qué es un lago artificial? Lago de Cascavel, y son 130 kilómetros desde Foz de Iguazú por ruta 277. ¡Qué belleza! Muy obrigado. Tardamos 4 horas en llegar acá. Está bien que paramos en el medio, comer algo. Igual sí. 20 minutos, no paramos mucho más. El tema son las subidas y bajadas. Bajar rápido, pero subí lento. Nosotros subimos lento en segunda. Y vamos despacio, pero nosotros vamos entre 60 y 80 kilómetros por hora. Por eso tardamos 4 horas en hacer 130 kilómetros. 80 con suerte. 80 con suerte en bajada y con viento a favor. Miren lo que es esto. Dice que el lago está formado por las nacientes del río Cascavel. Acá seguimos en esta laguna. Ya pedimos permiso para pernoctar. Le pedimos permiso a aquel señor. Vino a hablar con nosotros, tuvimos una charla como de media hora, falando Portuñol, por supuesto, pero nos entendió todo. Genio, genio, ya se suscribió, ahí está mirando nuestros videos, pero nada, le avisó al sereno de la noche, nos dijo que podemos dormir acá hasta mañana, re buena onda, zarpado. Sí, re bien. Y miren esta palangana. Es terrible escucharse. Basta, señor, póngalo en mute. Este balde de ensalada para nosotros dos, porque nos vinimos preparados con conservas para traer acá a Brasil. Oh, Una para cada. saluda, va a salir en un próximo video. ¡Qué genio! Obrigado. Gracias. Argentina. Muy bien. Gracias. ¡Qué rico! Mango. 2 manguitos. El que no lo probó tiene que probar el mango porque es muy rico. Sí, en realidad en Argentina se come mucho mango en el jugo artificial. Y a mí no me gustaba para nada. Pero la empezamos a ver esa fruta en Misiones. Oh, y ahora estamos como locos con el mango. ¿Dónde hay un mango? Acá hay 2. Miren las mamás con los bebés monitos. Son 3 mamás. Son 3 mamás. Los 3 tienen un bebé encima. Buen día. Hola, buen día. Vamos a mostrar dónde nos despertamos hoy. Volvimos a la ruta y vamos a hacer unos kilómetros
kilómetros hasta el mediodía vamos a manejar. Bueno, paramos en este posto que queda en Nueva Prata. Son unos 100 kilómetros de Cascabel para poder trabajar acá y pasar la noche. Vamos a hacer nuestra primera carga de combustible en Brasil. Nos cargamos en esta Petrobras. Cargamos 200 reales. Para tener en cuenta, acá está el doble de lo que está en Argentina el gasoil. Y algo muy importante que nos dijeron es que no digamos gasoil, porque ellos venden la nafta como gasolina. Acá el litro de gasoil sale 5 reales con 60 en esta Petrobras. Hemos visto que en otros postos, en otras estaciones de servicio, vimos que estaba 5,20, etcétera. La cuestión es que el dólar son 5 reales con 40 centavos. Dólar, por ende, son 200 pesos más o menos el litro de gasoil. Por eso nosotros nos vinimos con el tanque lleno. Y recién hoy, que es el segundo día de viaje, cargamos un poco de gasoil, ya que también trajimos los tanquecitos de repuesto cargados. Consejo: si vas a venir para Brasil en vehículo, vení con el tanque lleno. Y por otro lado, si vas a cruzar la frontera desde Iguazú, tené en cuenta que en Misiones hay un gran faltante de nafta. Por eso vas a encontrar en Iguazú, sobre todo, que es donde nosotros estuvimos 15 días, vas a ver colas de 2 kilómetros para cargar gasoil o nafta, porque es un lugar fronterizo y también vienen personas de países cercanos a cargar gasoil y nafta a Argentina porque es más barato. Y las colas son de todo un día y hay veces que la gente está todo el día haciendo la cola para cargar nafta y cuando llega ya no hay más. Así que antes de llegar a Iguazú, procuren tener sus tanques llenos. ¿Qué te está pareciendo esta ruta? Estamos a 100 kilómetros de Florianópolis y la vegetación empezó a cambiar de una manera. Mucha altura y mucho verde. Es hermoso. Que venimos viendo muchísimo verde, pero ahora más aún. Más. Y aparecieron otros colores. Es lo más lindo que nos pasa y que nos gusta, porque nos seguimos asombrando siempre y no queremos perder nunca esa manera de asombrarse con la naturaleza. Estamos ingresando a Florianópolis. ¡Vamos! ¡Ahí vamos, playa! ¡Ahí está el mar! Llegamos a la isla. Llegamos a la isla y hicimos unos 20 kilómetros desde el centro y nos vinimos hasta Playa Mole. Esta playa nosotros habíamos venido hace casi unos 6 años atrás, así que... Y fue una de las que más nos gustaron. Claro, siempre recordábamos el monumento del surfista, todo. Ahora le vamos a mostrar porque es una locura esta playa. Dejamos la camioneta en este estacionamiento que nos salió 10 reales y nos cubre la estadía hasta las 10 de la noche. Ustedes. ¡Playa Mole! Miren qué blanca esta arena y qué finita, suavecita.
la belleza de esta playa. El nombre Playa Mole o Playa Mole, mole significa blando, porque aquí la arena es muy blanda y es por eso que cuando caminas por esta arena te hundís muchísimo. Viene mayormente parejas, grupos de amigos. El mar es muy movido en esta zona, incluso hay muchos carteles de peligro, te hundís mucho cuando entras al agua y además que las corrientes son muy movidas, entonces es muy fácil perder el pie. Como verán, no hay demasiada gente, hay gente solamente en donde están los bares, que tienen sus sombrillitas, sus sillas. Es una playa muy extensa, la arena es muy blanca y es, como les decimos, muy blanda, pero muy fina, por eso uno cuando va caminando se hunde. Voy a pintar la parte de atrás de un motorhome. Guillermo se acercó ayer, andan viajando con su compañera y su hijita y nos conocían por nuestro canal de YouTube, así que me pidió que escriba unas palabras en su parte de atrás de la camioneta. Ahora voy a empezar con ¡Trabajo, mi amor! Trabajo, puedes sobrevivir. ¡Qué bueno! ¡Qué felicidad! Acá al lado de la Paloma, que nos acompañó toda la noche. Allá está el motorhome, no se ve. Acá hay unas combis. ¿Ven la combi? ¡Qué linda! Hay dos ahí y del otro lado hay un motorhome, así que este lugar es soñado. ¡Ay, qué felicidad, mi amor! ¿Qué es eso? Esto es lo que me pidió, son los 4 pilares de su viaje: Dios, la familia, la patria y la alegría. Toma. Hermoso, hermoso mensaje. Así que a trabajar. Vamos rodando hacia la libertad internacional. En Brasil existe una gran división política, al igual que en la Argentina, y un partido político utiliza la bandera de Brasil como eslogan. Esta familia viajera nos contó que muchas personas, lamentablemente, los prejuzgan creyendo que ellos están haciendo política y que pertenecen a ese partido político, y les gritan por la calle o insultan cuando eso no es así. Ellos simplemente se sienten orgullosos de ser brasileros y como tales llevan su bandera de manera orgullosa. Además que vendiendo estas banderas pueden financiarse para vivir viajando. Qué pena que haya tanta gente prejuiciosa que antes de preguntar o averiguar por qué llevan las banderas, deciden insultarlos o gritarles barbaridades por la calle cuando esta familia además viaja con su niña pequeña. Miren lo que es esta bandera de nuestros amigos brasileros que venden banderitas para financiarse. Y acá les vamos a dejar su Instagram para que los puedan seguir y ayudarlos comprando las banderitas para seguir viajando. Acá es donde va a hacer estas hermosísimas letras Juan. Si vos estás en Florianópolis y querés un mural en tu comercio o querés un diseño para hacer en tu casa, en una pared de tu casa, te puedes comunicar con nosotros por Instagram o Facebook Rodando hacia la Libertad. Así Juan puede hacer el mural que vos quieras en tu espacio. Ahora sí, ya llegamos a Florianópolis después de haber agarrado la ruta 272 y la 282. Un buen dato es que vinimos por esta ruta porque no tiene peajes, porque los peajes están bastante salados. Y es una ruta hermosa, llena de vegetación. A nosotros nos volvió locos porque nos la pasamos disfrutando de la ruta. Antes de salir de Argentina, en Puerto Iguazú, nosotros cambiamos dólares por reales, como les contamos. $1, 5,40 reales.
También se puede cambiar obviamente cuando ya pasaste la frontera, pero nosotros nos vino muy bien haber comprado los reales antes porque pasamos muy temprano para Brasil, entonces no había nada abierto cuando pasamos. Por otro lado, nosotros antes de venir a Brasil también nos trajimos un montón de paquetes de yerba, porque sabemos que acá es más difícil conseguir la yerba de Argentina y es bastante más cara aquí porque se toma una yerba diferente que no me acuerdo cómo se llama ahora. Lo vamos a poner por acá. Otro consejo que nosotros les damos es que traigan uno de estos aparatitos que es un adaptador. Claro, porque acá usan 110 de la electricidad casi en todos lados. Hay algunos lugares que tienen 220, pero son muy poquitos. Y además tienen un enchufe diferente que son estas dos patitas. Entonces nuestros enchufes no entran. Y esto directamente convierte la energía, ¿sí? Así que se las recomendamos traerlo de Argentina. Nosotros lo tenemos hace años, pero es muy importante porque si no, no hubiese podido trabajar en la estación de servicio, en los postos. Lo podés buscar como adaptador universal. Así que estamos súper contentos de estar en un nuevo país, volver a Brasil, que fue nuestras primeras vacaciones juntos hace 6 años. Hace 6 años, haber vuelto a esa playa que tanto nos gustó, Playa Mole, fue como un romance, un reencuentro. Y vamos a seguir recorriendo la isla porque tiene más de 40 playas y son hermosas. Y estamos también muy felices de la manera que nos ha recibido la gente de Brasil. Los brasileros nos han recibido muy pero muy bien. Desde que entramos al país, mucha bocina para saludarnos, para levantarnos el pulgar. Nos han dejado reales dobladitos en la puerta de la camioneta. Los vecinos nos han ofrecido cargar agua. Muy buena onda con toda la gente. La verdad que es complicado no entender a veces el idioma, pero uno se hace entender y nada, la generosidad no entiende de fronteras, así que eso es lo bueno porque la conexión está. Así que vamos a mostrarles muchísimo de todo el sur de Brasil por ahora que vamos a estar acá en la isla. Y esperemos que les guste tanto como a nosotros, que estamos felices de recorrerlo. Gracias por habernos acompañado hasta el final de este video. Si te gustó, dejanos un gran like y dejanos un mensaje. Y contanos qué te pareció todo este recorrido, si sirven los datos que les aportamos acá en este video y qué les pareció la Playa Mole, que es nuestra favorita. Si te gusta el contenido de nuestro canal, te pedimos que te suscribas, por favor, que es gratis y así también empezás a formar parte de esta hermosísima comunidad. Y muchísimas gracias por todos los mensajes de aliento del video anterior. Gracias a ustedes por el aguante. Nos vemos en un próximo video. Liberación.